Buenos días, hermanos. Estamos aquí esta mañana para meditar sobre el libro, en la carta a los Efesios, en la carta escrita por el apóstol Pablo, el capítulo 5 de los versículos del 1 al 9. Esta carta fue escrita como en el año 60 después de Cristo, y es, digamos, que el legado, uno de los legados que se le llama una perla teológica del apóstol Pablo como carta universal o general a los cristianos en Éfeso y en otras ciudades cerca, eh, para afianzar y para comunicar, en resumen, la fe cristiana y cómo afecta la vida de los cristianos, cómo debería afectar la vida de los cristianos, esas verdades teológicas. Este texto es muy interesante, hermanos, porque refleja el laboratorio de los comienzos de la vida cristiana en el primer siglo. Y como ustedes ven atrás de mí, ahora tenemos la imagen del Foro Romano, que desde 500 antes de Cristo y después de Cristo fue el centro político, religioso, económico de Roma. Y pues claro que era un orgullo para los romanos tener este centro en Roma. Y si ustedes pueden darse cuenta, atrás de mí, entre las ruinas del Foro Romano ya se ven iglesias cristianas. Se ve una iglesia al lado de las ruinas del Foro Romano que en el siglo V después de Cristo ya se usaban como iglesias, y los atrios y digamos que las ruinas de los templos romanos se convertían en los atrios, las basílicas cristianas. ¿Qué fue lo que pasó en ese tiempo, casi 500 años después de Cristo, para que la iglesia cristiana tuviera la fuerza y tomara el lugar de los templos paganos? Esto es muy interesante porque estamos viendo nosotros desde nuestro tiempo actual, desde 2000 después de Cristo, cómo la iglesia cristiana cobró fuerza y pudo imponerse ante el paganismo de los templos romanos. ¿Por qué les menciono esto, hermanos? Porque sin la base cristiana, las bases espirituales, las verdades que vemos en el Nuevo Testamento, no hubiera podido la iglesia levantarse y cobrar la fuerza que tuvo después, en los siglos, después del siglo segundo de Cristo. ¿Por qué lo vemos esto? Si ustedes ven, hay escritos de los filósofos romanos que hablan de los cristianos y hablan del orgullo de los romanos. Dicen: ahora los romanos de antigua estirpe llenan los atrios de las iglesias, y los principales del senado, que antaño desfilaban como flamines en las procesiones de la vía sacra, ahora besan el umbral de los santuarios de los mártires. Las familias de los nobles ven con agrado que sus hijos e hijas dediquen su vida al servicio de la iglesia. La cruz domina sobre los antiguos signos paganos. Y habla otro filósofo, Celso, de los cristianos, y dice: se niegan a observar las ceremonias públicas y a rendir homenaje a quienes las presiden. Entonces, que renuncien también a tomar la veste viril, a casarse, a ser padres, a ejercer las funciones de la vida, que se vayan. Y hay grafitis donde se burlan de los cristianos, de un muchachito que se llamaba Alexameno, que está con una como cabeza de asno, y dice: adora a su Dios enfrente de un crucificado. Después, al lado de eso, en otro graffiti dice al lado: Alexomeno fiel. ¿Qué estamos viendo, hermanos? Es el laboratorio de todo el cambio, de todo lo que la vida cristiana empezaba a surgir. Había una consecuencia del mensaje cristiano en la vida real
de los que creían. Para los romanos no hubiera sido un problema en su politeísmo una religión más, pero sí había un problema si había una religión que demandaba exclusividad y que demandaba cambios radicales en la vida moral de sus creyentes. Entonces esto es lo que estamos viendo como el principio de la vida cristiana. En la carta a Efesios, pero también lo vemos en otras cartas, Colosenses, en Gálatas, vemos en Corintios, en Romanos, vemos todos los elementos y preguntas que existían en el Nuevo Testamento con respecto a la vida cristiana. ¿Seguir a Pablo o no, aunque él no había sido testigo ocular? Cómo comer carne sacrificada a los ídolos o no, dejar al cónyuge que no es cristiano o no, qué hacer con aquel inmoral que se casa con su suegra, qué hacer con la carne sacrificada a los ídolos, se puede comer o no. Y en este ambiente de Asia Menor era muy importante todos estos puntos porque Éfeso como ciudad era una ciudad muy importante en Asia Menor, lo que es hoy Turquía. Era una ciudad que era importante por su conexión económica y estaba a la par de Antioquía, de Roma, de Alejandría. Entonces y tenía una de las maravillas del mundo. Se decía que el templo de Diana, de Artemis en griego, era una de las maravillas antiguas. Entonces, lógicamente que en ciudades grandes había pues ambientes difíciles, había prostitución sexual en los templos y en medio de esto Pablo estaba explicando las bases de la vida cristiana. También había corrientes gnósticas, había herejías, había corrientes que decían que Jesús no había podido sufrir porque él no podía haberse encarnado en lo malo, ¿no? Siendo él la luz y lo bueno. Eso eran los gnósticos, el docetismo. Entonces, dentro de todo esto, Pablo, en la cárcel de Roma, se dice que en su segundo encarcelamiento, escribió esta carta y tratando de resumir los puntos más importantes de la vida cristiana, primero en los 3 capítulos, dando las bases teológicas del por qué ser cristiano, y del capítulo 4, 5 y 6, las consecuencias a base de una teología morales de la vida cristiana. Entonces vemos que la vida cristiana no era un simplemente haz lo bueno, sino que la moral cristiana es la gramática de una que traduce lo que Dios hizo ya con sus fieles en su vida personal y se traduce en su vida con los demás. Nuestro capítulo entonces es parte de la parte práctica que se le llama del libro de Efesios, donde vemos que la moral es parte y es consecuencia de una teología básica. La vida cristiana era un estira y afloja. Y vemos que, si somos sinceros, en muchas iglesias cristianas actuales también siempre hay problemas humanos, qué hacer, qué discutir, pero todos los problemas se pueden limar, resolver o conciliar por medio de lo que Pablo explica en los primeros 3 capítulos de Efesios. No hay una moral cristiana sin una teología básica, es decir, no puede uno hablar de una moral desde arriba diciendo haz bien esto, haz lo otro, si no hay una base del por qué hacer las cosas que hacemos. Y lo principal, hermanos, es que nuestro texto empieza justo con el mensaje principal, que si ustedes lo ven, lo voy a leer, del capítulo 5, versículos del 1 al 9, y empieza:
Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Estos son, hermanos, puntos muy importantes porque son consecuencias de una vida entregada a Dios. Cuando dice sean imitadores de Dios, como dicen los dichos de tal palo, tal astilla, no es nada más que uno copia una buena moral, sino que Dios está diciendo, Pablo está diciendo, vivan como lo que ustedes ya son. Ustedes han sido adoptados por Cristo. En el sacrificio de Cristo son sus hermanos, son hijos de Dios, ya no son huérfanos, ya no son esclavos del pecado. Ustedes ya tienen una nueva naturaleza, y eso todo lo habla, si ustedes tienen tiempo leer los capítulos del 1 a 3, son muy hermosos. Ustedes ya tienen una nueva naturaleza. Dejen lo pasado porque ustedes ya son adoptados, ya tienen un nuevo apellido, ya tienen una nueva identidad. Entonces, a raíz de eso, entonces sale una consecuencia práctica, lo que es el lenguaje de la obligación, una moral que está informada por una base teológica que es la gramática de la vida cristiana. Es decir, a través del sacrificio de Cristo, ustedes, creyentes, ya son adoptados como hijos de Dios. Entonces, vivan como hijos de Dios. Y solo esto a través del poder del Espíritu Santo, que también se habla en el capítulo 3 y 2 de Efesios y en el 1, y que a través de el sacrificio de Jesús uno es reconciliado con Dios y con los semejantes. El sacrificio de Cristo es lo que une a todos. Y el propósito no es nada más mejorar la moral individual, sino que tiene una consecuencia real en las relaciones personales. Por eso después viene, andad en amor, caminen en amor, vivan como Cristo nos amó. Entonces, a raíz del sacrificio y el ejemplo de Jesús y el trabajo que el Espíritu Santo ha hecho en la vida de los creyentes, entonces las relaciones cambian y viene un catálogo entonces a partir del versículo 3, donde hablan ejemplos de lo que los cristianos, de cómo deben de vivir. Entonces, dejen de fornicar y toda inmundicia, avaricia, dejen todas esas cosas que no les convienen. No hablen mentiras, no sean deshonestos, no sean corruptos. Más bien sean agradecidos y vivan como hijos de Dios, agradecidos por todo lo que Dios les da. No forniquen, no digan cosas inmundas, no sean idólatras, no pongan a alguien más arriba que Dios. Dios es ahora su rey, entonces no tienen por qué tener idolatrías, pero ahora en nuestra época moderna podríamos decir que todo aquello que nos distraiga del poder, del lugar principal que se merece Dios, y no participen con esas gentes, con los hijos de desobediencia. No tienen por qué, no tienen que buscar su identidad en esos grupos, porque ya tienen una nueva identidad
Y en esa nueva identidad ustedes pueden ser luz. Es decir, no solo ustedes tienen que imitar a, a, a Cristo, a Dios, con su nueva identidad para cambiar las relaciones personales, sino que también eso va a reflejar que ustedes no tienen que ser partícipes con esos grupos porque tienen una nueva familia, una nueva identidad. O sea que es una mejora para construir el cuerpo de Cristo. La iglesia es una iglesia, un grupo con una moral unida como comunidad cristiana. Y creo, hermanos, y creo que todos los estudios están de acuerdo, que esta moral cristiana, esta vida en eclesía, como se dice en griego, de la iglesia, es lo que le dio la fuerza para que para que la iglesia pudiera conquistar este foro romano que vemos atrás. Es solo con el poder del Espíritu y la unión de los cristianos es que la iglesia cobró fuerza y fue un grupo vital a través de los siglos. Las consecuencias del trabajo de Cristo en la vida individual tienen consecuencias en la vida moral individual y también social en grupo. Entonces, por eso se dice que la iglesia es muy importante. No es nada más un catálogo el cristianismo para mejorar una vida individual, sino que es la base del crecimiento de la iglesia como grupo cristiano. Y tan fuerte es este mensaje que se habla después en capítulo 5 y 6 de cómo la iglesia es como que la relación entre hombre y mujer es como la relación entre Dios y su iglesia, tan fuerte, porque la iglesia ahora es parte del plan de Dios y así como Jesús ama a los individuos cristianos, también ama al cuerpo junto a la iglesia. Y esta iglesia no solo es a nivel histórico importante, sino como lo estamos viendo ahora testigo nosotros 2000 años después, que somos parte de la Iglesia Universal en la historia, en una forma diacrónica. Estamos viendo en el tiempo que no solo los cristianos son imitadores de Cristo para mejorar una vida individual, no solo para ser la base de su iglesia en aquel tiempo, sino que son también parte de la iglesia universal. Entonces consiguen su pasaporte histórico de lo que implica la vida cristiana. En la vida cristiana tenemos una nueva identidad, no solo en el momento histórico en el que vivimos, sino que nos da una nueva identidad en el momento en el que sabemos en un futuro, en un pasado. Todo eso nos da a nosotros fuerza y nos da una nueva manera de vivir y una nueva esperanza y una nueva confianza. Vemos que en el tiempo la vida cristiana se afianza a través de la iglesia. Esto es un mensaje hermoso, hermanos, porque solo como iglesia es que podemos vencer. Es como podemos destruir, como vemos atrás, los muros, los templos, las columnas de los templos paganos, en un sentido literal y figurado. La vida cristiana está llena del poder de Dios en medio de la iglesia. Entonces, si ustedes ven como hijos adoptados, amados, en sacrificio agradable, nos dice en el versículo 21, 30 o 30 después en el 5, sométanse unos a otros, sean hermanos entre ustedes, vivan como Dios amó a su iglesia. Y piensen que esta es la base de todo lo que hacen y de todo lo que viven. Después, en esa reconciliación, van a ver ustedes después que pueden ustedes ir más allá en el tiempo. Y dice en el capítulo 6, versículo 10,
al 18. Dice, por lo tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Él prediciendo un poco las persecuciones después de los mártires cristianos. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, porque soy embajador en cadenas. Hermanos, este texto nos debe dar esperanza y nos enseña tres cosas. Una, vive como el Hijo de Dios que eres, adoptado por el inmenso amor de Dios. Felices que el Señor nos ha dado toda una nueva vida, una nueva identidad. Pero no solo somos adoptados individualmente para ser imitadores y embajadores de Dios, sino que pertenecemos a una familia que te protege, ama, te provee de luz, comprensión, calor. Vive como parte de esa familia nueva. Congrégate es parte de la terapia de luz, como los escandinavos cuando pasan tanto tiempo, casi la mitad del año sin sol, que tienen esas lámparas que les dan luz para que tengan energía y vitamina D. Anden en la luz, como dice el texto. Tomen su terapia de luz a través de las relaciones personales entre ustedes y como iglesia. Y vive no solo como parte de la familia local en la que está, sino como la familia universal del nuevo reino. Vive de acuerdo al pasaporte anhelado de la Iglesia Universal. La confianza, la fe, la certeza de que Dios es el Rey del tiempo y de la historia. Que Él nos transforma como individuos, como grupo, como iglesia, como cuerpo universal más y más para su gloria. Esto es lo que nos da fuerzas. Y esto es lo que acabamos de leer al final de la carta a los Efesios. Refuerza tu confianza y fe viendo esta historia de cómo la iglesia triunfó después de haber pasado tanto martirio, tanta persecución. Imagínense la emoción. A mí me encanta ver cómo en medio de las ruinas y los templos romanos salen las iglesias cristianas y reflejan ese cambio gradual y esa victoria gradual del reino de Dios, de la iglesia en medio de las tinieblas, la luz en medio de las tinieblas. Esto que debe ser inspiración para nosotros, hermanos, porque en medio de sufrimientos, de injusticias, de incertidumbres, podemos ver el poder de Dios transformando la historia y usándonos a nosotros como su iglesia universal para traer el reino de Dios a la tierra. Gracias a Dios por este pasaje, hermanos, y dispongámonos a celebrar juntos como iglesia, como cuerpo de Cristo, la Santa Cena. Amén.